sabía. Y aquí vemos al padre, ¿verdad? Dice, allá a lo lejos se ve como que ya viene alguien. Dice la vista y las entrañas. Describe en la parábola que cuando aún estaba lejos el hijo, su padre lo vio y profundamente conmovido salió corriendo a su encuentro. Y aquí está el corazón de la parábola, ¿verdad? El padre ni siquiera pensó, ay, este hijo, ahí viene este que despilfarró todo, se llevó mi dinero y ahí viene. O sea, a él lo que le importó es, allá viene. Y aún así dice, cuando aún estaba lejos, aquel que se divisa en el horizonte puede ser un mendigo andrajoso y en realidad es alguien que viene a mendigar algo, un puesto en el servicio. Pero la figura del padre casi de improviso se sitúa en un primer plano muy nítida. Él ni siquiera sabía si ese andrajoso necesitado que se veía a lo lejos era su hijo, pero él tenía la esperanza, ojalá y que sea mi hijo el que ya está volviendo. Por si sí o por si no, yo me voy corriendo a recibirlo, ¿verdad? ¿De qué es un necesitado? Es un necesitado el que viene a esta casa. Y el padre salió con la esperanza de que fuera el hijo, aún sin saberlo, ¿verdad? Y entonces la figura del padre es lo que resalta en esta parábola. El padre que no le importa, ¿verdad? Ni siquiera se acuerda de lo que el hijo, cómo lo trató ni le hizo. Eso para él está borrado y él se va a ese encuentro con los brazos abiertos, ¿verdad? Para que su hijo venga. Dice, enseguida el hijo que se ha puesto en camino para venir a buscar el pan, se encuentra cara a cara con el padre. El encontrarse cara a cara, el hecho de que antes estaba él entre los cerditos, era una denigración terrible, era no poderte mirar ya a la cara normal, ¿verdad? Eras un esclavo, ¿verdad? Y así estamos nosotros cuando estamos en el pecado. Estamos esclavos del pecado y pues no nos atrevemos a mirar de cara a cara a Dios. Dice la adoración, el adorar a Dios sobre todas las cosas es estar cara a cara con Él. Adorarlo es estar boca a boca, ojo a ojo, corazón a corazón. Y es la dignidad que el Padre nos da. Y todo esto que dice, te da el anillo, te da las sandalias, te da la túnica, es revestirte de la dignidad. No me importa dónde estuviste tú revolcado en el lodo, entre los cerdos, despilfarrando. A mí no me importa. Lo que me importa es que ya estás aquí, ¿verdad? Y te restauro a tu nivel, cara a cara. No tienes por qué andarte arrastrando. Aquí está tu casa y yo te devuelvo la dignidad. Y eso es lo que hace nuestro Padre Dios cuando nosotros realmente tocamos aquello que hace falta reconocer en nuestras vidas. Ese amor que antes ha dejado de lado, que no le ha parecido importante, ahora se convierte en lo principal. Les decía, cuando él recapacita de irse ante su padre, creo que todavía allí hay un poco de interés de decir, voy para que me dé, porque aquí como estoy viviendo, pero cuando es recibido con esa actitud del padre, de acogida, de apertura, de que al padre no le importa lo que hizo, eso lo restaura a él. Entonces allí en ese abrazo del Padre es donde él sí se siente, ¿verdad? Nuevamente incorporado a la familia, a la comunidad. El Padre le hace sentir en casa otra vez. Hasta ese momento se da cuenta de lo grande que había dejado, del amor del Padre, del compartir de la familia, ¿verdad? Y allí está lo verdaderamente valioso, no el volver nuevamente a alimentarme de lo material, de vestirme de lo material, sino todo el contenido profundo que trae de relación, de hacer una fiesta porque realmente te has restaurado, te has restablecido mi amor, y no fuiste tú, fue el Padre.
el Padre que te amó y que te demostró ese amor. Muchas veces cuando estamos en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras familias, en nuestras comunidades, a veces somos más de, ya te habías de ir a misa, tú no vas a misa, o cuando queremos corregir a alguien de la casa, ¿verdad? Sin embargo, dicen, si vas a corregir a alguien, necesitas primero amarlo, porque si lo amas, entonces a lo mejor le llega el mensaje, porque si no, a lo mejor es, a lo mejor algo que tú quieres, pues no sé, reclamarle, y en lugar de acercarlo, lo alejas. En cambio, cuando tú haces una invitación con amor a alguien, la acoge y se siente que es amado y no juzgado. Cuando tú juzgas a alguien y le estás diciendo, es que tú nunca vas, es que tú así, es que, pues, más se alejan. Sin embargo, cuando, pues, tú y yo tenemos esas actitudes del Padre, ¿verdad? Del Padre que es amor, que no juzga, que te mira con amor y no te está reclamando, entonces es cuando sí nos cae el 20 y podemos decir, pues, pues hasta a la persona nos puede hacer llorar, ¿verdad? Nos duele más, nos dan a veces con guante blanco cuando lo hacen con amor, que cuando lo hacemos, dicen, vale más una gota de miel que una gota de hiel, ¿verdad? Entonces, porque si no lo purificamos, aquello que yo voy a corregir o a invitar a mi hermano para que se acerque a la comunidad, lo puedo alejar. Entonces, es importante que yo ore por la persona y que primero lo ame y desde el amor decirle la invitación a cualquier cosa. Y si no, pues es difícil, lo podemos alejar más, ¿verdad? Lo podemos alejar más porque lo estamos juzgando, le estamos haciendo a lo mejor notar, le estamos tocando la llaga, el dolor que trae, ¿verdad? Entonces, pues aquí también está la invitación a tener las actitudes del Padre, de un Padre que llegó sin juzgar, amando y abrazando, ¿verdad? Abrazando la miseria. Él es el que la restaura, pero la restaura amándola, acogiéndola, esa miseria que trae su hijo. Dice, lo vio. No es aventurado afirmar que lo vio antes que con los ojos, con el corazón. Primero lo vio con el corazón, antes que con los ojos del corazón. ¿Cómo mirar a alguien con el corazón? Y con el corazón de Dios, ¿verdad? ¿Cómo ama a Dios? Conmovido, dice, conmovido se podría traducir más literalmente tocado en las entrañas, que hace referencia al sentimiento materno, que es un sentimiento que Dios también pone en esta parábola. Sentimientos maternos. Se te movieron las entrañas, ¿verdad? Y las mamás tienen la experiencia de este sentimiento también, pero que también Dios nos lo pone a nosotros para decir, pues debemos de veras amar. Ese es el amor de misericordia del corazón, de las entrañas, ¿verdad? Que se siente con todo tu ser, ¿verdad? Esa acogida a la persona. Aquí el Padre muestra de nuevo a través de la acogida y del perdón la luz a su Hijo. Lo restituye a la vida porque estaba muerto. Salió el Padre y le rogó que entrara. ¿A quién le rogó que entrara? Al segundo hijo. Por un lado ya abrazó al otro, lo acogió, ya hicieron las paces, ya entró a la fiesta, pero ahora el grande. Dice, el padre que sale a buscar al hijo mayor, quien se siente infeliz y tiene el corazón arrugado, con más corazón de esclavo que de hijo. Porque ese hijo tuyo, ¿verdad? Desde esa palabra que dice, ese hijo tuyo, o sea, ese hijo tuyo no es mi hermano, es tu hijo, pero no mi hermano, ¿verdad? Y entonces dice el papá,
Le abre el corazón, le explica, le insiste y le argumenta. Y es aquí donde entendemos el corazón de Dios, que no resiste pérdidas ni divisiones. Él quiere a los dos de vuelta a casa, ¿verdad? Si tú porque llegó tu hermano ahora te alejas, pues ¿cómo está eso? Yo pensé que estabas aquí conmigo y resulta que ahora no quieres entrar a casa, ¿no estabas adentro? Y yo también me preguntaba cuando reflexionaba en esta parábola, decía, cuando el hijo se fue y le pidió su parte a la herencia al padre para irse, dije, ¿dónde estaba el mayor? ¿No estaría en casa? Que no hizo recapacitar a su hermano, oye hermano, pues oye, te estás portando muy mal, ¿verdad? ¿Cómo que le estás diciendo eso a mi papá? ¿Cómo se te ocurre? Mi papá no se ha muerto, pienso, ¿no? A veces en una postura de hermanos, pero digo, no sé cómo estaría la relación allí entre ellos, o no estaba en casa, o no se quiso meter. A veces pasa así entre hermanos, ¿verdad? Porque a veces pues no tengo la confianza de meterme en la situación. ¿Quién sabe qué pasaría? Pero ya aquí vemos que pues a él no quiere ahora entrar porque hay una cierta, ¿qué será? Envidia de que a este ya le perdonaste todo, despilfarró todo, y a mí no me has dado nada, yo estoy aquí contigo y he cumplido y siempre he estado en la casa. Y nos puede pasar cuando somos gente de iglesia. Oye, Señor, si yo desde muy joven estuve aquí en los grupos de adolescentes, de jóvenes, estuve en los grupos de parroquiales, oye, llega un convertido que ya se está casi muriendo y tú lo perdonas y va a estar primero en el cielo que yo, ¿verdad? Entonces, dice que no nos quedemos sorprendidos porque a lo mejor en el cielo nos vamos a llevar algún chasco de otras personas que vimos que están aquí alejadas, pero que en el último momento se arrepintieron y pues bueno, ¿verdad? Así es Dios. Y entonces, pues aquí está esta situación del hermano mayor. Dice, y frente a esta misericordia del Padre hay un llamado a la conversión, una invitación a caminar sinodalmente juntos. Y aquí es también donde el obispo invita a toda la diócesis, ¿verdad?, con estos temas, y que es a nivel iglesia, a que nosotros también nos sintamos hermanos unos de otros. Ahorita, pues hemos visto situaciones que están pasando que muy lamentables, ¿verdad? Hace poco la persona que mató a su esposa y luego se mató a sí misma. Ahorita los 8 jóvenes que mataron en Guanajuato. Hay tantas situaciones que nos hacen pensar en que hay una vida sin Dios. Nuestros hermanos, que no nos podemos hacer ajenos a ellos, que podemos decir, ese hermano, ese hijo tuyo, ¿verdad? No, ese es mi hermano, el que también se está muriendo y el que está matando también por no conocer a Cristo. Y a veces nosotros en nuestras situaciones ordinarias, pues nos vamos acostumbrando, a lo mejor yo cumplo, voy a misa, comulgo, estoy en un grupo, pero ¿y qué más me está diciendo Dios con estas realidades? A veces yo cuando leo y medito la palabra de Dios, pues sí me cuestiona y a veces digo, ay Señor, ya no me digas, son tantas las necesidades y tanta cosa que hay que el Señor te está gritando por tantas realidades, ¿verdad? De una que se enferma, de personas que no tienen quien las cuiden, que dejan a niños huérfanos, que no tienen familia. Hay ahorita los migrantes, la situación del migrante, situación de Estados Unidos que está mandando a muchas personas, pues que las dejan sin trabajo y las mandan a su país. A veces son presas fáciles para los lugares a donde llegan. El accidente también de este domingo, que también ahí se fueron casi la mayoría de una familia muy numerosa. Así es. Más de 12, y de la misma familia. Así es, ¿verdad? Sí, todas estas situaciones a nosotros, ¿qué nos dice también hoy la palabra de Dios, verdad, ante estas realidades? Sí, yo creo tenemos que orar mucho por las situaciones, pero pues también a lo mejor mi vida también, cómo la estoy viviendo, ya me acomodé a ella. Dios, ¿de qué me pide renovarme, convertirme?
yo creo que tenemos que hacer como también un examen de conciencia más a profundidad y para ver, bueno, solo Dios me pide oración, solo Dios, ¿qué me pide Dios desde mi realidad? ¿Verdad? Colaboración, yo sé que aquí en la parroquia es una parroquia pues con mucho movimiento apostólico, ¿verdad? Que ayudan en Cáritas, que ayudan en varios grupos para que se acerquen también otras personas a Dios. Y qué bueno, ¿verdad? Pero dentro de sus realidades que vive cada uno, pues sería bueno nuevamente cuestionarse cómo estoy viviendo ahorita en la conversión, en este tiempo de Cuaresma, que el Señor me invita también pues a renovarme, a un poquito desinstalarme de lo que ya, de lo ya acostumbrado, ¿verdad? Están los tres pilares que se deben vivir ahorita en la Cuaresma, pero a veces nos podemos comprometer en cosas que, pues me sirven para mí, para mi propia, porque no quiero engordar, ¿verdad? Entonces me cuido y sirve que como es Cuaresma, pues también ahí, pues ofrezco eso, pero lo busco por mi bien, más que a veces por una mortificación. Entonces, pues todas estas realidades, ¿qué puedo hacer yo ahora, verdad? A lo mejor me pide alguna acción de otra forma, una ayuda, alguna, no sé, como un revisar mi vida para ver cómo está Dios hablándome hoy día, en qué me pide que yo me renueve y qué actitudes voy teniendo también de estos hijos, a lo mejor de los dos, pero que también me pide la iglesia en este momento tener entrañas de misericordia como el Padre para acoger, ¿verdad? Yo sé que a veces cada uno, los que venimos aquí, venimos y andamos a veces muy apurados en cosas y a mí me ha pasado y me lo han dicho, ¿verdad? Hermana, ¿está enojada? ¿Por qué está tan seria? ¿O qué le pasa? Y a veces tú no caes en la cuenta porque traes una cosa, traes otra, andas pensando y después dices, ay, de veras, ¿verdad? ¿Qué me pasa? ¿O por qué estoy así? ¿O por qué estoy corriendo y no veo a las personas, ¿verdad? Y también la gente, sobre todo, que viene a la iglesia a buscarnos y que a veces somos indiferentes porque ya nos conocemos entre los que nos conocemos y decimos, pues, pues saludo al que conozco, al de mi grupo, al que ya sé quién es, pero alguien que se acerca, ¿verdad? Y que, hasta a lo mejor me va a robar porque mira cómo viene vestido o sí, vemos a personas diferentes a nosotros y a veces ya las juzgamos o no las acogemos, ¿verdad? O incluso vienen a pedirnos aquí, que siempre buscan en una parroquia un baño, ¿verdad? Y que dices, pero a veces ya ni escucharlos porque no, me van a quitar el tiempo, no sé qué les voy a resolver con lo que me pidan. Y huimos en esas pequeñas cosas a veces que también son, pues, de hermanos que se acercan a nosotros, pero que como ya estamos los acostumbrados, ya no nos abrimos a los que llegan que no conocemos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo creo que allí es también la invitación que se nos hace para ser también una iglesia de puertas abiertas, acogedora, y la iglesia está en cada persona, no está en algo abstracto, sino está en cada uno de los que la integramos, ¿verdad? La acogida, una sonrisa, un saludo, es lo que esperan las personas y el tiempo, la escucha, ¿verdad? Porque a veces es que vamos corriendo, ya voy a llegar tarde a mi grupo, ¿cómo si me entretienen aquí hablando ya llegué tarde? ¿Cómo voy a quedar más tiempo, verdad? Entonces, son cosas a las que el Evangelio ahorita nos invita y que tenemos también que revisarnos. Dice, la conversión es para los dos hermanos, tanto para el que se fue como con una vida desordenada, como para el que se quedó aparentemente santo y obediente, pero no tenía el corazón del Padre. Entonces la conversión es para los dos. Pero yo les decía, a veces las actitudes de los dos pueden estar en uno solo de nosotros, ¿verdad? A lo mejor una u otra, dos actitudes de ellos están en nosotros. Y el menor regresó por conveniencia. ¿Qué pasó después de la manera como lo recibió el papá? Mostrándole la grandeza de su amor. Y es donde yo les decía, yo creo que allí es donde vino la verdadera
conversión, de sentirse amado. Como no me juzgaste y no me estás reclamando nada, pues entonces veo la bondad y pues ya disfruto, ¿verdad? Disfruto de esa acogida que tú me das. No lo sabemos con el hermano mayor, también queda el gran pendiente. Queda la tarea de no volver a decirle a su papá, este hijo tuyo, como quien se hace a un lado, es tu problema, no el mío, ¿verdad? Entonces no sabemos, lo dejan así también, qué pasaría, pero pues es la invitación del ejemplo que Jesús pone con esta parábola, ¿verdad? Las actitudes, a veces pensamos que, antes yo pensaba cuando escuchaba esta parábola, ¿verdad? El malo fue el que se fue, pues el otro se quedó en casa, fue obedientito, bien portado, pero ya a medida que uno sigue reflexionando, pues este evangelio, pues descubres, ¿verdad? Descubres que también en el que se quedó había algo que trabajar. Y a veces, le digo, a veces yo me considero, cuando ya te sientes gente de iglesia, te puedes considerar como el bueno, el obediente, el que se iba a misa, si cumple, pero ¿y qué más falta? Hay algo que falta, ¿verdad? Entonces, sino decir más bien, este es mi hermano. Si vengo sucio, es mi hermano. Por lo tanto, contigo yo lo abrazo y lo perdono. Ya no digo ese hijo tuyo, sino ese es mi hermano. Y así aunque venga todo andrajoso, es mi hermano, ¿verdad? Es mi hermano. A lo mejor él no tuvo las mismas oportunidades que tú, que yo, pero también el que llega y que a veces juzgo por su condición, es mi hermano. No es el hijo de mi padre, ¿verdad? Sino es mi hermano. Y esta es una buena tarea que nos espera a todos cada día. Hay que afirmar que una persona sea hija de Dios es fácil. Todo creyente lo hace porque es la doctrina correcta. Sin embargo, es complicado decir que esa persona que ha pecado siga siendo mi hermano. Cuando yo veo a alguien que acaba incluso pues, en un bautizo, ¿verdad? Bien blanquita, bien bonita, o cuando venimos a una fiesta de primera comunión, lo que sea, son mis hermanos en Cristo. ¿Cómo no? Todos son mis hermanos en Cristo. O cuando veo en los grupos, ¿verdad? Que me quieren, me acogen, pues son mis hermanos. Lo difícil está acoger a aquel con el que me cuesta trabajo. A lo mejor en el mismo trabajo, ¿verdad? Tengo una persona desagradable que no está todavía, que no conoce a Dios. En la familia a veces tenemos también roces con alguna persona de nuestra familia. Pues allí es donde quiere pues el Señor que encontremos al hermano y lo abracemos, ¿verdad? Pero para eso pues necesitamos la ayuda de Dios, porque esto de amar no es fácil, sino solamente con la ayuda de Dios lo vamos a poder hacer. Amar como Dios solamente se pide en la oración para poder hacerlo a su manera. Y esta es precisamente la tarea. Dios, el Padre Dios, se sale de la fiesta para venir a cada uno de nosotros y suplicarnos que profesemos que esa persona es nuestro hermano y que podremos entrar y celebrar juntos la fiesta. Y es lo que se intenta hoy con esto de la sinodalidad, caminar juntos, que nadie se quede fuera, ¿verdad? El otro día que tuvimos lo del retiro parroquial, se hizo una dinámica, ¿verdad? Donde se les vendó los ojos a todos y se trataba de caminar juntos y a ciegas, ¿verdad? Entonces era difícil porque había alguien que caminaba más lento, unos más jóvenes querían ir corriendo, otros pues tenían mucho miedo de caerse. El caminar juntos es difícil, pero si llegamos todos, llegamos a la fiesta y disfrutamos de la fiesta. Y si llegamos solos, pues te va a quedar de que tu hermano se quedó fuera o se quedó atrás. ¿Y tú qué hiciste por tu hermano, verdad? Tenemos varios ejemplos también en la Biblia de los hermanos como Caín y Abel, Jacob y Esaú, qué tipos de hermanos fueron.
María y Marta, ¿verdad? Podemos ver ejemplos de hermanos y sacar las actitudes que hay en cada una de las relaciones de estos hermanos y ver cuál se parece a la mía, ¿verdad? Y yo creo que en el momento que yo me reconozca amado, pues voy a acoger al otro. Si yo todavía no tengo esa experiencia de Dios de sentirme abrazado por el Padre, pues voy a seguir rechazando a mi hermano e incluso pues todavía no reconociendo pues aquello en lo que hace falta que yo trabaje, ¿verdad? Entonces solamente de frente a Dios, de frente a la oración, nos podemos descubrir en esa misericordia del Padre que nos abrace. La misericordia del Padre es fuente de unidad. Si el Padre, si yo experimento esa misericordia en mí, pues la voy a experimentar también al darla al hermano, al acogerlo. El Padre, un reflejo de nuestra iglesia que ama, perdona, convoca y celebra. La función maternal de la iglesia, parroquia, también implica un cuidado constante por sus fieles. Al igual que un padre y una madre cuida y guía a sus hijos, la iglesia ofrece los sacramentos, enseña la palabra de Dios y acompaña a los creyentes en momentos de sufrimiento, forjando principalmente unidad en el caminar desde cada historia personal. Pero nuestra madre iglesia está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Muchas veces bien, se acercan personas a la iglesia y el contacto que tiene el sacerdote o las religiosas es muy limitado. A todos los lugares a donde ustedes se desplazan y tienen relaciones con 1000 gentes, ¿verdad? Entonces, pues ahí es donde ustedes, iglesia, se hace presente para acoger al necesitado, ¿verdad? Y para poder llevarle los auxilios que necesitan de los sacramentos de la palabra de Dios, del testimonio, porque pues yo lo que les digo a muchos de los que platico es, a veces no puede llegar la palabra de Dios a todos, pero si llega el testimonio, esa es la palabra que no se, esa es la palabra de Dios que se anuncia sin palabras, sino con el testimonio, ¿verdad? Entonces, hay muchos que no les va a llegar tal vez la palabra de Dios, pero tu testimonio sí. Y ahí es donde se va a dar a conocer al Señor. Entonces, que hagamos llegar esta misericordia a nuestros hermanos. Y el Papa Francisco resalta que una iglesia madre debe reflejar ternura, compasión, características esenciales para fomentar un ambiente de amor y crecimiento espiritual. Descubrimos cómo la parábola habla por sí misma. A cada lector le queda la tarea de releerla a partir de su propia experiencia de vida y de su propia historia. Y sobre todo al fin se espera que tú y yo, cada uno por su cuenta, aportemos la conclusión que no tiene. Porque este hijo pródigo o este hijo mayor somos tú y yo. Y le vamos a dar el final que querramos darle, ¿verdad? A esta parábola. Si nos toca ser padres misericordiosos para las personas que todavía no conocen a Dios, y también para convertirnos y saber que todos estamos necesitados de Dios. Somos personas en camino todavía, necesitadas de su misericordia y que tenemos que seguir redescubriendo aquello que necesitamos cambiar. Sobre todo en estos tiempos fuertes que se nos dan de Cuaresma, ¿verdad? Con las lecturas en la Eucaristía y todas las ayudas. Un buen examen de conciencia, yo creo que también nos haría mucho provecho en este tiempo. A veces estamos acostumbrados a, ahorita rapidito que me confiesen, no, siéntate, haz tu examen, que realmente caiga un examen de conciencia bien hecho, ¿verdad? Y después, ahora sí, acércate a la reconciliación, porque a veces hacemos exámenes de conciencia mediocres y por eso no hay cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Y a veces porque no nos da pena, porque mejor ya con eso, y no somos tan conscientes, ¿verdad? De hacer un buen examen de conciencia. Entonces, ojalá que sí tengamos en esta Cuaresma oportunidad de hacer ese examen. Nos toca a nosotros ser generadores de unidad, como nos dice nuestro llamado.
ser una comunidad que hace propio el sueño de Jesús de ser uno como Él y el Padre son uno. Y el sueño nuestro, Iglesia, de asumir un estilo de vida y servicio más sinodal. Aprender a caminar sinodalmente juntos para no errar el camino a la casa del Padre, para buscar el pan de los hijos y para descubrir la ternura del Padre y de la alegría de la vida. Y pues ahí está, en esa figura, ¿verdad? Que todos vamos caminando. Y ojalá que cuando lleguemos a la casa del Padre no digamos, ay, mi hermano tal se me olvidó, ¿verdad? Porque pues aquí estamos a tiempo para invitar al hermano que emprenda el camino, ¿verdad? Pero con mucho amor y con mucha ternura. Y nada más nos queda que para reflexionar personalmente, ¿qué sentimiento te mueve la lectura de esta parábola? Que les voy a dejar que ya vayan haciendo de tarea, ¿verdad? ¿Qué sentimiento les mueve la lectura de esta parábola? ¿Y cómo vives tu camino cuaresmal en el regreso, conversión al Padre? Ahorita me llamó la atención que decía que una familia completa se murió, ¿verdad? Por un accidente. ¿Estamos listos si en este momento Dios nos dijera, ya te necesito que estés en mi presencia? ¿Estamos preparados para ese encuentro? Porque nadie tenemos comprada la vida, ¿verdad? Y en el momento que Dios quiera, Él nos puede llevar a su presencia. Pero cuando suceden estas cosas, a mí sí me viene el pensamiento, ¿y si yo hubiera sido, ya estoy preparada para el encuentro definitivo con el Padre? ¿Verdad? Entonces, pues que este tiempo de Cuaresma, que tenemos todavía la oportunidad, ¿verdad? De decir, sí estoy preparada para el encuentro y si no, voy a ponerme en camino para prepararme, ¿verdad? Porque quizá no tenga más tiempo, ¿verdad? Y para compartir en comunidad, ¿qué nos falta en nuestra comunidad, parroquia, para acoger al hermano que llega? Y yo cuando escucho, incluso estaba escuchando al arzobispo en su mensaje que dio para la Cuaresma y me cuestiona porque dice, pues todos, ¿verdad? Ojalá que todos acudamos a este llamado de la sinodalidad y que hagamos algo por los demás. Y pues a veces los santos que conocemos surgen precisamente de que escuchan la palabra de Dios, la acogen, ¿verdad? La acogen y la llevan a la práctica y surgen los grandes movimientos de cosas en la iglesia para ayudar al prójimo, de movimientos y demás. Y no solamente nace ni del obispo ni del sacerdote, nace de los laicos. Hoy justamente celebramos, ¿qué se acuerdan que celebramos hoy? La Anunciación, ¿verdad? La Anunciación. Y bueno, de nuestra familia, Conchita Cabrera, ella vivió la encarnación mística. Y la invitación es a que cada uno dejemos crecer a Jesús en nosotros, así como María lo llevó en su seno, ¿verdad? Todos somos muy marianos aquí. Y pues qué padre sería que abriéramos nuestro corazón para dejar en esta Cuaresma renacer a Jesús en nosotros, como María lo llevó, que Él crezca, ¿verdad? Darle esa oportunidad para que inicie con nosotros, ¿verdad? Pero eso va a iniciar cuando estemos preparados, estemos en gracia, ¿verdad? Ojalá que estemos en gracia. Se nos juntan muchas cosas. Está, pues, el vivirnos en sinodalidad, está ahorita lo de la puerta santa, ¿verdad? Son muchas las cosas que ahorita nos están invitando para acercarnos a Dios, la Cuaresma, y el Señor nos está gritando de mil formas. Oye, ya, ¿cómo le hago para que me escuches, para que me hagas caso? Ya no sé cómo hacerle, ¿verdad? Te hablo por aquí, te hablo por este medio, te hablo por el otro, y ya lo único que quiere es que pues le respondamos, ¿verdad? ¿Y qué nos falta como comunidad, verdad? ¿Qué nos falta a la parroquia para acoger al hermano que llega? Porque antes se preocupaba mucho
pues cada persona de la santidad individual. Ahorita estamos en tiempos de que necesitamos ser santos comunitariamente. La iglesia necesita ser testimonio para otros que no se acercan, porque también de la iglesia se han alejado muchos, pero los pocos que están en la iglesia necesitamos ser fuertes para atraer a otros con el testimonio, que puedan ver en nosotras, mira, y en nosotros todos los que formamos esta iglesia, miren cómo se aman tanto que queremos ir a participar de lo que ellos están haciendo allí, ¿verdad? Ojalá que entre los grupos, todo lo que, los roces que pudiera haber, todas las situaciones adversas, pues que cada uno pongamos nuestro granito de arena para tener esa unidad entre nosotros y así dar testimonio de que Jesús vive, ¿verdad? Y que otros se acerquen. Y que emprendamos cada uno, sí, personalmente, ese camino de gracia, que es hacer una buena confesión, comulgar y no dejar que, pues, que nos gane la pereza, ¿verdad? Y dejarlo para después, porque cada día es momento de gracia para recibir al Señor. Y si no lo recibimos, se nos pasa la gracia. Al rato Dios nos da otra gracia, pero la que ya te dio ya no vuelve. Entonces, pues es la invitación a ser como el Padre, ¿verdad? De manos abiertas, acoger a los demás. Y pues muchas gracias. Buenas tardes. Uh-huh.